Muy buenas noches y bienvenidos todos a esta masterclass llamada ¿Cómo se mide la innovación? El día de hoy tengo el honor de presentarme. Soy Siri Martínez, coordinadora de imagen y comunicación de TDM Internacional, y para mí es un gusto y un placer presentar a nuestro conferencista del día de hoy. Él es Edwin Bernal y les voy a platicar un poquito acerca de su trayectoria. Él es un estratega de negocios, analista y líder innovador con más de 18 años de experiencia profesional. Es cofundador de Cambio Móvil S.A. en Colombia, Inversiones Usaquén Ltda. En Costa Rica y Energy Elite en Hong Kong. En esta última, fue el director del Departamento de Innovación, Investigación y Desarrollo. Edwin ha sido consultor de empresas en Asia, Europa, Oceanía y América, tanto en innovación, marketing, como en comercio internacional, consultorías técnicas y financieras. Ha sido consultor de 40 grandes empresas en Colombia, es administrador de empresas, especialista en gerencia financiera, auditor líder de sistemas de gestión de calidad y técnico en mecánica, certificado como Chief Innovation Officer por el Global Innovation Management Institute. Primero que nada, los felicito por haber decidido entrar a esta masterclass para mejorar tanto su vida como la de sus empresas. Y comenzamos. Las empresas no van a decir que son innovadoras, sino que va a haber un organismo internacional, una certificación que va a decir realmente somos innovadores porque hacemos esto y esto y esto y esto. Entonces, antes de adentrarnos en el tema, los que tengan dudas, preguntas o tengan comentarios, por favor los hacen en el chat, que Siri me los comunica y las vamos respondiendo. Entonces vamos a hablar de la norma ISO 56001. Estamos muy contentos de que al fin podemos certificar sistemas de gestión de innovación y vamos a hablar en esta charla de qué es la ISO 56001, cómo podemos implementarla, cuáles son, digamos, las barreras que vamos a encontrar, cuáles son esos retos que vamos a encontrar al hablar de innovación. Y vamos a empezar, aunque ya muchos de ustedes lo saben, vamos a empezar a hablar de qué es innovación. Y esto siempre lo hacemos porque precisamente de eso se trata la ISO 56001, de estandarizar la comunicación y alinearnos en torno a la innovación. Aún ahora, en este tiempo en el que estamos, la gente sigue confundiendo la innovación con el proceso de creatividad o con la creatividad, y que se consideran innovadoras las personas que son creativas, cuando estamos muy lejos de eso. Todos participamos de la innovación, no importa qué tipo de estilo de pensamientos tengamos. Es decir, yo me dedico a la parte financiera y a la parte de análisis, y trabajo en innovación desde hace muchos años. Y no es que sea muy creativo, pero tengo gente al lado mía que es muy creativo. Entonces, lo primero es que definamos la innovación como el resultado de una serie de actividades. Entonces, la innovación como creatividad es una de las partes, pero innovación es el resultado. Si nosotros no tenemos un resultado tangible, medible y cuantificable, no hemos hecho innovaciones. Yo siempre hablo de esto cuando estoy dando clases o estamos hablando con universidades. Las universidades, sobre todo, que tienen tantos libros, tantas patentes, que no llegan al mercado, sino que son resultados de investigación, son investigadores, pero no son innovadores. La innovación es la que pega en el flujo de caja o mide o impacta algo tangible o intangible que podemos medir, y lo vamos a ver más adelante. Luego, la creatividad es parte de la innovación, pero no es la innovación. Entonces, la innovación parte de la planeación. Tenemos que tener objetivos, tenemos que tener una estrategia y tenemos que hacer una serie de cosas para llegar al resultado. La innovación es el resultado del proceso, y de eso se trata la ISO. Cuando hablamos de innovación, hay otro de los puntos que tenemos que aterrizar y poner los pies en la tierra. No estamos hablando de productos y servicios solamente. Innovación puede ser mejorar la marca, mejorar nuestra reputación, ampliar nuestro segmento de mercado, mejorar un proceso, comprar maquinaria que reduzca nuestros costos, ampliar canales de distribución, hacer alianzas estratégicas nuevas, mejorar el ambiente laboral siempre y cuando eso impacte y lo podamos medir, eh, aplicar nuevas tecnologías. Es decir, todo lo que se haga nuevo en una organización, que nosotros podamos medir que contribuye y crea un valor, eso son innovaciones. Entonces, ya rompemos dos mitos. Innovación no es creatividad solamente, y la innovación no es solo un producto o un servicio. Entonces, todo lo que hagamos nuevo es innovación.
Cuando podemos medir el resultado y podemos definir que hemos realizado o tenemos realización de valor, estamos hablando de innovación. Entonces, partiendo de esa base, voy a responder la pregunta que nos trae al taller de hoy y va a ser la masterclass más rápida de su historia. En 4 minutos voy a acabar con la masterclass. ¿Cómo se mide la innovación? Pues según la ISO, la innovación se mide muy sencillo. Puede ser tangible o intangible lo que yo estoy haciendo, pero desde que yo pueda medir el impacto en la organización, digo que tengo innovación. Si no puedo medir el impacto, no lo puedo considerar innovación. Hay herramientas y técnicas que la veremos después en algún momento que me sirve para medir el impacto de algo tangible o intangible. Entonces acá ustedes ven en la diapositiva, algo tangible es lo que yo puedo cuantificar, es decir, un ingreso o una reducción de un costo. E ingresos puedo tener ampliando mi capacidad de producción o aumentando mi participación en el mercado, etcétera, etcétera. Y algo intangible como la satisfacción, pues también lo puedo medir. Entonces hay herramientas cuantitativas y cualitativas. En 4 minutos acabé la masterclass. Yo les dije, ya son las 2 de la mañana en España, entonces fue mi masterclass más rápida de la historia. Y eso es cómo se mide la innovación. Pero entonces ahora el tema es, ¿cómo llego yo a innovaciones? Y acá es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué nosotros necesitamos innovar? Y esa es la pregunta que debemos hacernos nosotros en nuestras organizaciones. Necesitamos innovar porque si no nos pasa, y no vamos a hablar de los ejemplos de las empresas que ustedes ven ahí, porque ya todos los conocemos. Porque si nosotros no innovamos, nos morimos. Simple, llana y sencillamente. Apague y vámonos, decimos en Colombia. Cierre y no hay nada más que hacer. Si no innovamos, no podemos competir. Si no innovamos, no llegamos a nuevos mercados. Si no innovamos, no nos adaptamos a nuevas tecnologías. Y muchas veces, así como aparece en la imagen, tenemos la respuesta al problema en nuestro bolsillo, pero nosotros le damos muchas vueltas a las cosas y tratamos de hacer cosas que no funcionan. ¿Por qué necesitamos innovar? Porque necesitamos no solo mantenernos y sostenernos, sino crecer. McKinsey en un estudio que publicó hace 3 años, en el estudio dice que las empresas que innovan duplican sus ingresos en 5 años. El problema es que la mayoría de las empresas en las que nosotros trabajamos o nosotros conocemos no planean a 5 años. Todos somos innovadores y todos producimos innovaciones en nuestras organizaciones, pero la mayoría de las veces producimos organizaciones para apagar incendios. Cuando nosotros vemos que no tenemos flujo de caja para responder, entonces salimos con algo nuevo. Pero apenas el flujo de caja está constante, se nos olvida hacerlo y seguimos haciendo lo mismo que hacemos todos los días. Cuando tenemos muchas quejas de los clientes sobre la calidad de un producto, empezamos a mirar en producción o bueno, si es una empresa de servicios, ¿qué es lo que está pasando? Arreglamos el problema, el cliente quedó satisfecho, se disminuyen los PQRs y seguimos haciendo lo mismo de siempre. Entonces, innovamos, sí. De otra manera, las empresas no estarían en el mercado. ¿Nos sostenemos y crecemos con la innovación? No muchas veces, porque somos muy buenos para procrastinar y somos muy malos para ejecutar y planear. ¿Por qué? Porque no tenemos disciplina, porque no tenemos la innovación como un sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros decimos gestionamos la innovación? Si nosotros somos capaces, y me voy a devolver, de hacer cosas nuevas cuando tengo el agua al cuello, debería ser capaz de hacer cosas nuevas para adelantarme a lo que sucede. Cuando nosotros gestionamos la innovación, es decir, cuando nosotros nos anticipamos a los problemas o nos anticipamos y aprovechamos las oportunidades y las fortalezas y planeamos nuestro futuro, pues nuestro flujo de caja va a ser un flujo de caja saludable, el servicio al cliente va a ser eficiente, mi capacidad operativa va a estar apalancada, mi calidad de productos, mi incremento de las ventas, ustedes lo pueden leer en las diapositivas. Toda esa planeación se puede hacer de una manera organizada y de una manera ordenada. Y ahí es donde entra un sistema de gestión de innovación. ¿Por qué esperar a que el agua me llegue al cuello para poder aprender a nadar si yo puedo aprender a hacer las cosas desde un principio? Sobre todo si yo tengo una visión de lo que podría pasar en los próximos 5 o 10 años. Si yo quiero aprender a hacer algo que demoro 3 años en aprenderlo, pues debo empezar a aprenderlo hoy porque si no, empiezo a retrasar y a retrasar y a retrasar. Siempre pongo el mismo ejemplo y los que me han escuchado mis clases y mis charlas saben que yo siempre digo lo mismo. Si yo quiero aprender a tocar guitarra,
para el cumpleaños de mis hijos, que es dentro de 6 meses, pues tengo que aprender a tocar guitarra hoy. Si yo no aprendo a tocar guitarra hoy, en 6 meses no voy a tocar en los cumpleaños de mis hijos. Y yo tengo una guitarra desde hace 19 años guardada y nunca aprendí a tocar guitarra, pero me acompaña donde yo voy. Pero nunca aprendí a tocar guitarra. Entonces puedo tener el activo, pero si no lo sé usar. Si hace 19 años hubiese aprendido a tocar guitarra, de pronto no era consultor de innovación, sino era cantante en alguna parte. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, cuando nosotros no planeamos, pues no podemos ejecutar. La gestión de innovación se trata de eso. Un sistema de innovación gestiona la incertidumbre. ¿Cuántas empresas estuvieron preparadas para la pandemia aun cuando sabíamos que iba a suceder la pandemia? Muy pocas. ¿Cuántas empresas cerraron y quebraron por la pandemia? Muchísimas. Aumenta mi productividad. Si yo me anticipo a las tecnologías, pues puedo apalancarme de lo que va a salir y puedo estar listo para eso. Y acá es el ejemplo de Amazon hace 5 años. Amazon hace 5 años en Estados Unidos dijo, dentro de 5 años voy a despedir a 40.000 personas porque en 5 años la inteligencia artificial va a estar lo suficientemente desarrollada para yo robotizar mis bodegas. Les aconsejo a los empleados que empiecen a buscar trabajo. Pueden trabajar con nosotros y les prestamos para que compren un camión de reparto o en 5 años los despido. Hace 2 años despidió 45.000 personas, pero lo había avisado 5 años antes. ¿Qué fue lo que pasó? Su productividad mejoró porque sabía que en 5 años la inteligencia artificial iba a estar lo suficientemente madura para poder ejecutar sus planes. Nosotros sabemos qué es lo que está pasando con la tecnología, pero no nos apalancamos con las tecnologías futuras. Renovación sostenida, valoración y un portafolio. ¿Qué es lo importante? Y hablemos de la valoración y el portafolio. Cuando nosotros queremos vender una empresa, y hablo por ejemplo de pymes, cuando alguien va a invertir en una pyme y va a comprar una pyme, no le importa cuánto cuestan los vehículos, cuánto cuesta la maquinaria, cuánto cuesta el edificio. Lo que pregunta es cuál es su portafolio, qué está haciendo usted ahora, qué va a hacer en 3 años, qué va a hacer en 5 años, cuáles son los proyectos futuros y qué es lo que está ejecutando. Y la valoración de empresas se basa amplia y suficientemente en el futuro en el que la empresa se mueve, no tanto en lo que tiene en este momento. Las empresas de Elon Musk son atractivas no por lo que está haciendo ahora, sino por lo que sabemos que va a hacer en 5 y 10 años. Entonces, eso se gestiona a través de la innovación. Ahí fue donde llegó la norma ISO 56001. ¿Qué es la norma ISO 56001? Primero, es una norma internacional que nos permite de manera ordenada y programática hacer una serie de actividades que minimizan el riesgo cuando salimos con esas nuevas innovaciones, que nos enseña el qué hacer para generar innovaciones, que nos enseña qué es lo que debemos hacer en nuestra organización para generar una cultura de innovación al interior de la organización, para que no apaguemos incendios haciendo cosas nuevas, sino para que tengamos un portafolio de proyectos en el corto, mediano y largo plazo saludable a través de una serie de actividades que se vuelvan culturales en la organización. Más adelante hablamos de cultura. Pero si toda la empresa no está pensando en hacerlo, es muy difícil que se haga. Cuando nos enfrentamos a una norma, y sobre todo a la ISO 56000, tenemos que saber que es más que un manual, es un libro de jugadas, es decir, nos prepara para el qué pasaría si. ¿Qué pasaría si este gobierno deja de ser socialista y se vuelve capitalista? ¿Qué pasaría si hay un tratado de libre comercio? ¿Qué pasaría si socialmente algo cambia? ¿Qué pasaría si esta carrera se acaba? ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial, etcétera, etcétera? Entonces, al nosotros tratar el qué pasaría si, la innovación es un libro de jugadas donde nosotros decimos, si esto pasa, hago esto, si esto pasa, hago esto, si esto pasa, hago esto, y me preparo para esos cambios futuros. Tenemos procedimientos que me garantizan que la empresa va a seguir innovando, a pesar de que el líder de innovación se vaya. Siri es la que maneja la innovación en la compañía. Entonces, si Siri renuncia, se nos acabó la innovación, porque era la única que sabía que era lo que se tenía que hacer. Pues no, porque ya hay una serie de procedimientos y de actividades programadas para que las cosas sigan produciendo. Obtenemos valor en incertidumbre y las empresas que más ganan son las que mejor manejan la incertidumbre, porque ya estaban preparadas con el plan A, el plan B y el plan C, y pueden salir a jugar en esos escenarios con cualquiera de las cosas que sucedan. Pensémoslo como una lista de verificación.
qué debo tener y qué no debería tener, y sobre todo que es adaptable. Es un marco como cualquier sistema de gestión que no es para empresas grandes, medianas o pequeñas, es para todo tipo de empresas y yo adapto la norma según mis requerimientos. Todas las empresas son diferentes. A mí me molestaba mucho cuando yo entraba a una empresa y me decían, es que somos una familia. Yo decía, no, la familia es la familia y la empresa es la empresa. Pues resulta que no. Las empresas son familias porque tienen culturas diferentes al interior de las organizaciones y como familias y como cultura, cada proceso de innovación se trabaja diferente. Es muy diferente lo que va a hacer Luis en su empresa a lo que va a hacer Mayra o a lo que va a hacer Carlos o lo que va a hacer Teresa. Las empresas son diferentes y los procesos que nosotros armemos para que la innovación resulte también va a ser diferente. ¿Cuáles son los beneficios de nosotros implementar un sistema de gestión de innovación? Pues son muchos. Acá pusimos cuatro, pues como para poderlo resumir. Primero que la innovación es sostenible, lo estamos diciendo, la innovación no depende de un cambio de mercado, la innovación no depende de un gobierno, la innovación no depende de una persona, la innovación no depende de lo que esté sucediendo en mi hoy. La innovación es programada y es en el largo plazo. Más o menos sé lo que puede pasar en 5 años o en 10 años. Tengo diferentes escenarios para mapear y sé por dónde me puedo mover y qué jugadas puedo ejecutar. Tengo proyectos para hacer hoy, tengo proyectos para hacer en 3 meses y tengo proyectos para hacer en 5 años. Consigo los socios adecuados para que las cosas sucedan y hago que sucedan. Las empresas que trabajan las personas que trabajan en la empresa empiezan a tener una cultura de innovación. La innovación se hace para personas y con personas. Luego las personas tienen que estar en capacidad de hacerlo. Puedo impulsar la transformación. Me quiero mover hacia la parte digital, me quiero mover hacia la parte medioambiental. Mi empresa es una empresa de software y no sé hacia dónde se va a mover, qué es lo que tengo que buscar. Pues un proceso organizado me lleva a mirarlo y sobre todo un marco común. Y los que trabajan en consultoría acá me van a entender. Cuando a nosotros nos llaman, sobre todo mucho para hacer planeación estratégica, para alinear los objetivos estratégicos de la empresa con los objetivos de innovación y que trabajen juntos. La verdad no pueden trabajar separados, innovación y estrategia es lo mismo. Y cuando nosotros sentamos a 5 personas de la junta directiva y les decimos, ¿qué es innovación y para dónde van ustedes? Las 5 personas nos dicen cosas diferentes. Cuando le preguntamos a la parte operativa qué es lo que piensa la parte directiva, las respuestas casi nunca coinciden. ¿Por qué? Porque no hay un marco común ni un lenguaje común de qué es lo que queremos y para dónde vamos. Tener la innovación sistematizada nos permite hablar un lenguaje común y si todos hablamos el mismo idioma, llegamos muy lejos. Ya saben la historia de la Torre de Babel, por eso fue que se destruyó. Cuando hablamos todo lo mismo, somos peligrosos, podemos hacer lo que queramos. Entonces, es mejor empezar a hablar el mismo idioma. ¿Cómo se desarrolló la ISO? Empezó desde hace muchos años y se desarrolló a partir de la familia de 56.000 que son gestión de innovación. Es una familia de normas donde nos habla de cómo hacer contratos, de cómo hacer asociaciones, de cómo hacer métricas, etcétera, etcétera. Y la ISO 56002 salió como una norma que nos dice qué se debería hacer para gestionar innovaciones. 50 países se unieron los expertos en innovación y no estamos hablando de consultores, gerentes de empresas grandes, gerentes de empresas pequeñas, profesores, docentes, consultores, políticos, todo el que quisiera pertenecer al comité pertenecía a los comités, habían obviamente una serie de requisitos y empezaron a mirar qué era lo que funcionaba y llegaron a ese común acuerdo. Lo que funciona es esto, las empresas altamente innovadoras hacen esto. Si usted hace eso, minimiza el riesgo y maximiza los beneficios y así fue como salió la ISO 56001. Basada en la ISO 56002, cuando implementamos basados en la 52.000, en la 56.002, perdón, pero la 56.001 es la norma certificable y hay otra serie, la 56.003, la 4, la 7, que sirve para hacer otras cosas, pero no vamos a hablar de esas. Así fue que se desarrolló. ¿Cuáles son los principios que tenemos en la ISO? Primero, la realización de valor. Y ahí la ISO es muy enfática en eso. Tenemos que saber medir y cuantificar el valor que genera la innovación. Tiene que ser un nuevo valor y al decir que es realizado, es decir, que lo podemos apropiar, que podemos medir el impacto. Si no medimos el impacto de lo que hacemos y no genera valor, no es una innovación. Segundo, uno de los principios de la norma es que los líderes están enfocados en el futuro. La mayoría de las empresas, el 80% de las empresas en la mayoría de nuestros países son
emprendimientos y empresas pequeñas. Y lastimosamente nosotros vivimos para el día a día. Sabemos lo que vamos a hacer dentro de 8 días, pero no sabemos lo que vamos a hacer en 3 años, o en 4 años, o en 5 años. Y preguntémosle a los emprendedores que tenemos al lado nuestro y preguntémosles a las pymes, ¿usted en 5 años dónde va a estar? Y la mayoría ni siquiera se lo ha preguntado. Se levantan el lunes para pagar las facturas del viernes y luchan con pagar los incendios del día a día, pero no tienen una metodología que les permita planear, sobre todo porque no tienen tiempo, que es el recurso más escaso. Entonces, uno de los principios es que vamos a trabajar con líderes enfocados en pensar en el futuro, una dirección estratégica, tener esos objetivos claros que se puedan hacer, tener cultura para generar innovaciones, explotar los conocimientos. Y explotar los conocimientos es apropiarnos del conocimiento que hay afuera, el conocimiento de nuestros clientes, el conocimiento de nuestros aliados, el conocimiento de nuestros empleados, el conocimiento en las redes sociales, es aprender a gestionar ese conocimiento y compartir lo que nosotros estamos aprendiendo. Gestionar la incertidumbre, ya hablamos de eso, y es que estos tiempos que estamos viviendo de pronto son los más asombrosos que se han vivido. Y digo asombrosos porque hace unos años o no sé cuántos meses, la NASA dijo que tenía evidencia de contacto extraterrestre y eso fue como decir que el agua moja. A nadie le pareció noticia y a mí sí me causó como mucha intriga. No volvieron a decir nada de eso, pero la gente ya no se asombra. Ya como que no existiera la incertidumbre, aunque la gente no sabe qué es lo que va a pasar dentro de 6 meses, nos acostumbramos a vivir al día a día. Ahora ya le decimos a ChatGPT, escríbame un libro de 300 páginas sobre esto y hágame un video y publíquelo y yo ya no tengo que hacer nada más, no tengo que trabajar. Y llegó eso y la gente lo ve como normal. Entonces, ¿dónde está la gestión de la incertidumbre? Eso nos permite hacer la innovación y sobre todo adaptarnos a ese cambio y hacerlo en enfoque sistemático. ¿Qué es enfoque sistemático? Simple. Toda la organización está en pro de eso y no depende de una persona ni depende de un equipo, porque todo está ahí. Cuando alguien llegue, le va a decir, así no vamos nosotros y es nuestra cultura y así es que nosotros generamos cambio. Entonces, el sistema de gestión de innovación, la ISO 56001, nosotros sabemos, es compatible con la norma medioambiental y es compatible con la calidad, es decir, es compatible con la 14.000, con la 9.000, con la 57.000. Entonces, es de la misma matriz, tiene los mismos capítulos, se llaman exactamente igual y cuando nosotros tenemos la 9001 implementada, tenemos ya el 40% de la innovación implementada como sistema. Hablamos de contexto, de liderazgo, de planeación, de soporte, de operaciones, de evaluación y mejora. Eso lo pueden leer ustedes cuando descarguen la norma. Y es el método Deming, es un PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. En esto no hay cambios, en esto es lo mismo que siempre nos tiene acostumbrados la ISO, pero acá la pregunta es cómo implementarla. Los que implementan normas y sistemas de gestión saben que hay cosas de contexto que me sirven como evidencia en el soporte, hay cosas de evaluación que me sirven como evidencia en la planeación, hay cosas de liderazgo que me sirven como evidencia para todo, hay cosas de todos que me sirven evidencia para el liderazgo. Entonces, a la hora de implementar esto se me vuelve un revuelto que si yo implemento pensando en el checklist, se me va a volver una tarea absolutamente tediosa. Porque cuando hago algo del capítulo 4 pero no sé que eso lo tengo que hacer en el 7 y llego al 7 y me doy cuenta que ya lo hice en el 4 se vuelve es un quehacer de checklist de lo que tengo que hacer, pero no le saco el gusto de poder hacerlo para generar resultados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de olvidarnos de cumplir con el checklist y pensar en que vamos a implementar un sistema que va a ayudar a que mi empresa crezca. Y ahí es donde entramos. Si nosotros no lo hacemos de esta manera, vamos a entrar en el valle de la desesperación. Los que trabajan con normas, y yo me acuerdo cuando implementaba ISO 9001 y decían, viene la auditoría, eso era un dolor de cabeza, la cosa más horrible, porque era la semana de la auditoría y era la semana de los procesos y la semana de los chequeos y la semana de los manuales y la semana de los procesos y la semana de los documentos.
Y mucha gente implementó la ISO 9001 y a la hora de hoy, al día de hoy, implementa la ISO 9001 pensando en el cumplir con la norma, pero no pensando en trabajar con calidad. Y eso es lo que nosotros no debemos permitir que pase con los sistemas de innovación. No podemos implementar sistemas de innovación por cumplir con la norma. Debemos implementar sistemas de innovación porque queremos crecer, queremos que nuestros empleados crezcan y que la sociedad gane. Si lo hacemos por cumplir la norma, entramos en el valle de la desesperación. Los empleados, en vez de construir cultura, lo que vamos a hacer es desmotivarlos porque los vamos a llenar con una carga de trabajo que ellos no van a entender. Nos vamos a enfrentar a cosas que no sabemos manejar y esas dificultades inesperadas va a crear traumatismos. Emocionalmente la gente va a ser un desafío porque lo que les digo lo va a ver como una carga y no lo vamos a ver como un camino hacia la superación. Entonces tenemos que evitar el valle de la desesperación que todos conocemos y enfrentarnos desde un eje programático y un marco conceptual agradable que la gente disfrute. Y a medida que implementamos, que lo disfrutamos, ahí en esa medida empezamos a hacer la lista de chequeo. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros en TDM? Nosotros cogimos todos los capítulos y los dividimos en 4 grandes grupos, que cuando hacemos planeación le estamos pegando a una lista de chequeo de 2 o 3 capítulos. Cuando ejecutamos, estamos chequeando todos los 7 capítulos. Cuando intervenimos y verificamos, le estamos pegando. Entonces, cumplimos con la norma sin seguir el orden de la norma porque es una locura. La ISO 56001 habla que los capítulos se reparten en capítulos estratégicos, capítulos tácticos y capítulos operativos. Capítulos estratégicos para los directivos, capítulos tácticos para los mandos medios y capítulos operativos para los que ejecutan. Nosotros eso lo traducimos en un marco de 4 etapas: planeación, ejecución, verificación e intervención. Cuando hablamos en cada uno de estos capítulos, empezamos de una manera ordenada a implementar un sistema de gestión de innovación. ¿Por qué sacamos liderazgo y cultura? Porque liderazgo y cultura es lo más transversal que tenemos. Si no hay liderazgo, no hay nada. Y si no hay cultura, no hay nada. Y acá lo van a ver por qué. No va a funcionar si el líder se para al frente de la empresa y dice, muchachos, vamos a innovar y nos vamos a certificar. Acá les dejo un manual, háganle. No va a funcionar. El líder tiene que subirse sus manguitas y empezar a trabajar con el equipo, porque el líder es el que único que sabe para dónde va. Si él no dice para dónde va, qué es lo que quiere, cuándo lo quiere, por qué lo quiere, si no motiva, si no anima, no va a funcionar la cosa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un análisis de liderazgo, no solo de la parte directiva, sino de los mandos medios y buscar los líderes de la parte operativa que inspiren a los demás. El liderazgo es ejemplo, no es autoridad. Leía un artículo y lo vivo por experiencia propia. Una persona no deja un cargo porque el puesto sea malo. Hay gente que se aguanta a trabajar en un puesto mal cuando tiene un muy buen líder, pero hay gente que deja un puesto bueno por los malos líderes. El índice más alto de rotación de personal es por la falta de liderazgo en las organizaciones o por los malos líderes. Entonces, lo primero que nosotros hacemos, y acá les estoy hablando de nuestro portafolio, un poquito en lo que más nosotros gastamos tiempo. Lo primero para lo que más nos llaman es para hacer talleres de planeación estratégica porque las empresas no tienen claro para dónde van. Y lo segundo, para hacer talleres de liderazgo. Sí tenemos líderes en la organización, nuestros líderes son evangelizadores, es decir, trabajan desde el ejemplo, colaboran, impulsan, trabajan con la gente, comunican efectivamente lo que quieren, reconocen el trabajo de los demás y eso es lo que mueve a la gente. Y lo pueden ver ustedes en las noticias. Pueden haber líderes buenos o líderes malos, pero son líderes, pero a los líderes se les sigue, no por autoridad, sino por inspiración. Y la inspiración se hace desde el ejemplo. Entonces, el liderazgo es transversal en todos los procesos y tenemos que identificar líderes directivos que emocionen y apasionen, líderes en cargos medios tácticos que guíen y líderes en la parte operativa que trabajen e inspiren a los demás a seguir trabajando. Y esos están en los 7 componentes. Entonces, por eso para nosotros el liderazgo no lo medimos como un capítulo, sino lo medimos transversal.
Y acá ya empezamos con el tema de planeación. Si tienen preguntas, escriban en el chat, les estaba diciendo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en planeación? En planeación empezamos a pensar en la justificación. ¿Por qué lo vamos a hacer? Tenemos que darle una razón. La gente no va a trabajar porque Siri llegó a la empresa y dijo, muchacho, vamos a innovar. Todo el mundo, sí, sí, Siri lo dice, es así. Ya la gente no come así. Tenemos que sentarnos, primero con los ejecutivos, después con los cargos medios y decirle la situación. Señoras y señores, nuestras ventas están disminuyendo en un 45%, estamos perdiendo el 35% del mercado y necesitamos hacer cosas de manera diferente. Los últimos años hemos crecido a un 7% y esperamos crecer a un 45%. Van a llegar nuevos competidores. Tienen que haber razones para innovar. Queremos mejorar la salud de los niños, queremos impactar en la sociedad, queremos, pero ¿por qué lo queremos hacer? Si no hay una razón, es difícil que la gente siga. ¿Por qué? No pasa en sus empresas, pero pasa en muchas empresas. Que cuando a una empresa le va bien, los que se benefician son los familiares de los cargos directivos, porque compran nuevas camionetas, porque se van a viajar por el mundo, porque bla, bla, bla. Pero los piel rojas, como les decimos en Colombia, los que trabajan se mantienen igual. Entonces, la innovación tiene que pegarle y beneficiar a todo el mundo y eso se tiene que comunicar y tiene que decirse el por qué se hace. Justifiquémoslo. Es imperativo que la gente se mueva y la gente se mueve con la razón y con el corazón. Entonces, la justificación tiene que ser medible y cuantificable, así como los objetivos, así como la misma innovación, pero tiene que ser comunicada. Los objetivos deben ser en el corto, el mediano y el largo plazo. El objetivo a largo plazo se cumple con las metas del corto y el mediano. Entonces, tienen que haber objetivos en el largo, el mediano y el largo plazo. Lo que yo les decía a ustedes, si ustedes piensan tener un inversionista en su organización y decir, oiga, mire, es que necesito un inversionista o estoy vendiendo mi empresa, lo primero que les van a preguntar a ustedes es, bueno, ¿cuál es su portafolio? ¿Qué está haciendo en este momento que va a lanzar en 3 años? ¿Qué está haciendo en este momento que lo va a lanzar en 5 años? ¿Qué está haciendo en este momento que va a afectar la producción en 6 meses? Tenemos que estar en completo movimiento. Toda ese abanico o ese pipeline que llenamos de portafolios en el corto, el mediano y el largo plazo, si ustedes traen ese valor a valor presente neto, es el valor de su portafolio. ¿Cuánto cuesta su portafolio? Y la clase, pues esto es una masterclass, pero es muy cortita, no les puedo hacer el ejercicio. Pero cuando la masterclass es dentro de los cursos, hacemos ese ejercicio. Tráigame a valor presente neto sus proyectos en el corto, el mediano y el largo plazo y eso es lo que cuesta su empresa. Ah, pero es que yo no tengo cosas en el largo plazo. Pues suertes que le digo. Horizontes. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Siri se ganó la lotería y llega y le dice a sus amigos, tengo 10 millones de dólares para invertir en proyectos. El que quiera trabajar conmigo y ser mi socio, dígame. Si Siri tiene 50 amigos, cada uno va a pensar en 10 proyectos y le llegan 500 proyectos diferentes. Entonces Siri se va a enloquecer porque todo el mundo quiere hacer de todo y le van a llegar desde veterinarias, mascotas, hasta viajar con Musk a Marte a sacar diamantes, le van a llegar de todo. Entonces la planeación tiene que ser clara desde el liderazgo. Vamos a innovar, pero me interesan proyectos solamente que tengan que ver con nuevo software y con inteligencia artificial para América. Lo que sea de Asia, lo que sea de Europa todavía no me interesa y no me interesa trabajar en el tercer sector. Ta, 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 ta. Entonces, si yo defino cuál es mi horizonte de innovación, va a ser más fácil moverme porque voy a minimizar los recursos técnicos, operativos y no me voy a desgastar haciendo cosas que no me interesan. Entonces, eso tengo que enfocarlo desde la parte de planeación. Hago mi DOFA, mi FADO, como lo llamen ustedes, cuáles son mis oportunidades, mis fortalezas, mis amenazas, eso está en contexto, eso ya está en la 9001, eso ya lo tienen todos desarrollados, pero lo empiezo a analizar, de ahí empiezo a utilizar Design Thinking, por ejemplo, en la parte de proceso para sacar todo esto y para sacar de ahí nuevos proyectos y mapeo cuáles son mis proyectos actuales y cuál es la pertinencia. Si no son pertinentes, los desecho, si son pertinentes, los vuelvo más gorditos y empiezo a mirar qué es lo que hay. La planeación es simple y la planeación es simple, pero es de escenarios. A mí me dicen que cosechemos algo y yo les digo, listo, a mí me gustan las manzanas, entonces yo me pongo a sembrar manzanas,
pero como el mundo está tan loco, cuando ya tengo toda mi plantación de manzanas en 3 años, sale una ley que dice las manzanas están prohibidas, pero pues yo ya sembré manzanas. Entonces lo mejor es sembremos manzanas, sembremos aguacates y sembremos limones, cosa que si alguno de los tres no funciona, los otros dos funcionan, etcétera, etcétera, etcétera. Porque yo sé en lo que me estoy enfrentando ahorita, pero no sé qué es lo que pasa en el futuro. La innovación y tener un sistema de innovación no garantiza el éxito, me minimiza y me reduce la posibilidad de fracaso. Entonces, mientras yo estoy sembrando, puede que siembre naranjas, pero después me pase aguacates, pero después me pase a naranjas, pero por lo menos lo tengo pensado. ¿Qué es el problema? Que si yo no siembro hoy, no cosecho en 5 años. Entonces, si yo no sé si el limón me va a dar y tengo dudas si ese limón es el aguacate o si es el aguacate y es la manzana, pues siembre los tres. Y en el camino vamos viendo qué hacemos. Y hay análisis de esos, pero no me puedo pegar a una sola cosa y tampoco me puedo asustar si eso no resulta. Entonces la planeación es anticiparnos a lo que pueda pasar porque no sabemos el resultado y de eso se tratan los procesos de innovación. Entonces la planeación es simple, es usted va a atravesar el Amazonas por primera vez y no tiene mapa, pero empieza a hacer el mapa y lo empieza a recorrer y cada que encuentra un obstáculo lo documenta y le dice a los de atrás, cuidado que hay un cocodrilo, porque si usted no les dice que hay un cocodrilo se los va a comer. Entonces usted no quiere que los que vienen detrás suyo cometan los mismos errores. Empezamos a documentar. Entonces estamos en planeación, pero vean que ya estamos mirando lo de la mejora y mirando lo de los procesos de seguimiento y la parte operativa. Ese proceso que hicieron este grupo de innovación me gustó. Documéntelo y comuníquelo al resto de los equipos para que ellos lo puedan hacer. Si la gente sabe y repite el éxito, va a ser mucho más fácil. Si la gente conoce cuáles son los factores de fracaso y no los vuelven a cometer, va a ser más fácil. Entonces, tiene que ser claro, pero lo más importante de esto es que la gerencia comunique para dónde voy, qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, cuándo quiero llegar y que trate de despejar todas las dudas y el equipo va comprometido y el liderazgo. Entonces, estamos en planeación, pero estamos hablando de liderazgo. Estamos en planeación, pero estamos hablando de proceso. Estamos en planeación, pero estamos hablando de mejora. Estamos en planeación, pero estamos hablando de auditoría. Eso es lo que ustedes no se tienen que preocupar porque el checklist después se llena. Simplemente ejecuten la etapa de planeación cubriendo lo que nosotros hemos visto. El por qué, el cuándo, el cómo, lo vemos después, el dónde, si es importante, y el qué es lo que espero. Ahora nos vamos a ejecución. Dirección nos dijo qué era lo que quería. Queremos innovar porque queremos ser la empresa más grande de México, de Perú, de Colombia dentro de 5 años. Nos interesan proyectos de robótica y nos interesan proyectos de esto y nos interesan alianzas y nos interesan esto. Y le decimos al equipo de innovación y a la empresa, listo muchachos, vamos a innovar. La empresa va a decir, no tenemos tiempo, no tenemos el conocimiento, no tenemos espacio, no tenemos... Entonces la parte de ejecución es primero alistarnos. Listo, ya sabemos qué es lo que queremos. Ahora, ¿tenemos lo necesario para cumplir con eso? No, no tenemos. ¿Qué nos hace falta? Conocimiento. ¿Tengo tiempo de mandar a toda la gente a la universidad a estudiar? ¿O es mejor contratar a alguien? ¿O es mejor tercerizar esto? La gente trabaja 10 horas diarias. ¿Tienen tiempo para innovar? No. Entonces, a esta persona la saco de acá, a esta la saco de acá y a esta la meto acá, ta, 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 ta. Entonces, la ejecución, lo primero que hago es organizar los recursos para poder cumplir con los objetivos que me tracé en la planeación. El tiempo es lo más difícil de conseguir y es lo primero que hay que calcular. El tiempo de las personas, obviamente, si contrato más gente o tercerizo, si trabajo con una universidad, si trabajo con un grupo de investigación, qué es lo que tengo que hacer para poderlo hacer, espacios para innovar, no, pero es que la oficina nos quedó pequeña, bueno, entonces vamos a innovar en la playa, pero si se van para la playa todos se emborrachan, no, mejor innovamos acá, llevémoslo a la playa cada 8 días, todo eso es lo que tenemos que organizar. ¿Por qué? Porque sí es importante crear espacios adecuados para que el pensamiento fluya. No todo el pensamiento va a ser creativo, a veces hay que ejecutar unas cosas, pero sí es bueno que vayan a la playa. Entonces van a decir, jefe, que es que necesito, hay una feria en Seúl donde está en este momento David. Ah, bueno, David, váyase para Seúl. Pero cuando llegue David, David, ¿qué trajo de Seúl? Entonces todo eso tiene que organizarse. Hay un presupuesto. Cuando hay un sistema de gestión implementado, debemos decir qué porcentaje de nuestras ventas se van a llevar los proyectos de innovación. No podemos innovar a criterio del jefe o de la jefe.
Ay, que mire que es que tengo esta idea, que No, no hay plata. Si está de buen genio, sí hay dinero. Si está de mal genio, no hay dinero. No. Hay un presupuesto porque es un departamento que se sostiene, se mantiene y produce sus réditos. Y sobre todo, aliados. No lo puedo hacer solo. Entonces, conozco el que me ayuda con esto, conozco el que me ayuda con esto y ahí empiezo a ejecutar. Entonces, cuando empiezo a ejecutar, mientras ejecuto, evalúo. Componente 7. Cuando evalúo, mejoro. Doy retroalimentación. Y esto es parte del proceso. ¿Qué pasa con la ejecución? La innovación es con personas y para personas, lo habíamos dicho. Pero hay personas que se mueven y otras personas que no se mueven. La mitad de la empresa no puede estar trabajando y la otra mitad estar de vacaciones. On the beach, como decía un jefe mío. Entonces, la mitad trabajando y los otros en la playa. No, hay que mirar qué equipos armo. Ahí está lo de los equipos interdisciplinarios. Vamos a hacer innovaciones, listo. El departamento de innovación lo va a manejar el área de publicidad. No, imposible. Si usted deja publicistas creando proyectos de innovación, nunca van a terminar nada porque son tan creativos que nunca terminan lo que empiezan porque siempre se inventan una cosa nueva para hacer. Si pone a innovar a los de contabilidad, nunca van a llegar con innovaciones porque para ellos todo es el flujo de caja y ningún proyecto va a ser lo suficientemente rentable. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Equipos interdisciplinarios. Uno de un lado, otro de otro, otro de otro, otro de otro, reúnalos, y ahí es donde se empiezan a conversar y hay unos talleres muy interesantes que nosotros hacemos para eso. Los equipos son lo que mueve la innovación. Entonces, cuando ya tenemos equipos, ellos van a empezar a decir, ah, bueno, listo, pero es que necesito el espacio, pero es que necesito el tiempo. Entonces, imaginemos que nosotros vamos a ir desde Panamá hasta Texas en bicicleta. Tenemos que ponernos metas medibles. Vamos a andar 200 kilómetros diarios, nos vamos a quedar en este hotel, vamos a comer esto, vamos a tener esto. La planeación tiene que ir con los recursos. ¿Qué necesitamos? Repuestos para la bicicleta, necesitamos uniformes, necesitamos cascos, necesitamos esto. Entonces, organizamos los recursos y nos alistamos para la misión. Cuando hacemos ejecución, estamos trabajando planeación y estamos trabajando proceso y estamos trabajando mejora. Los equipos deben estar capacitados, los equipos deben tener los recursos, pero deben estar alineados con la parte de planeación. Después empezamos a verificar. Y aquí es donde entra la parte de negociación. Los empleados deben estar motivados. Listo. Es que la verdad la creatividad se nos agotó un poquito y necesitamos ir a Cancún para ser más creativos. Váyase para Cancún. ¿Hay presupuesto? Sí, hay presupuesto. Tomen coco loco en Cancún y vuélvanse locos de creatividad. Pero cuando vuelvan me tienen que traer 15 ideas en el corto plazo, 15 ideas para el mediano plazo y 15 ideas para el largo plazo. Unas para mejorar procesos, otras para nuevos servicios. O sea, eso es, como decía mi abuelita, a Dios rezando y con el mazo dando. Yo le doy, pero usted también me da. Porque no se puede dar sin pedir algo a cambio. Hay que mantener la gente motivada, pero también hay que mantenerla disciplinada y todo lo tenemos que medir. Ok, se fueron para la conferencia. ¿Qué me trajo de la conferencia? ¿Qué aprendió en la conferencia? Hágale una charla a sus compañeros de trabajo sobre lo que aprendió en la conferencia. Necesitamos capacitar 15 personas cada semestre. Necesitamos... Entonces se crean KPIs, se crean resultados, los KPIs pegados a los OKRs, pegados a los objetivos, para poder medir. Y ahí vamos evaluando. Oiga, ese taller para el que contratamos a Edwin funcionó o no funcionó. Sí, sí funcionó. Ah, bueno, no, no funcionó. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Evaluemos, revisemos, ajustemos, mejoremos y ahí nos devolvemos. Si hay algo que no sirve, lo cancelo. Si hay algo que se puede mejorar, ta, ta, ta. Lo que no se mide, no se controla y si no se controla, no se mejora. Ese es el principio fundamental de los sistemas de gestión. Entonces, cuando estamos haciendo eso y empezamos a verificar, podemos nosotros controlar qué sirve y qué no sirve. Si hay algo que recurrentemente no sirve, lo comunico a la empresa y les decimos esto no se vuelve a hacer. Con este proveedor yo no vuelvo a trabajar. Un ejemplo, si hay algo que constantemente funciona y me acelera el proceso, esto lo repito y lo hago varias veces o lo hago muchas veces. Y de eso se trata el otro proceso. Y vamos a la parte de verificación y es la parte de cultura. Cultura es lo que los empleados hacen cuando el jefe no está. Eso es cultura.
Si cuando el jefe no está, los empleados hacen exactamente lo mismo que hace cuando el jefe está, es porque hay cultura. Si cuando el jefe no está, los empleados hacen otra cosa, hay otra cultura y está escondida. Tenemos que explorar. Nosotros no podemos cambiar la cultura de una organización. Tenemos que aprender a navegar la cultura de la organización. Por eso cada implementación es diferente. ¿Qué motiva a la gente a trabajar? No es el dinero, pueden ser muchas otras cosas. ¿Qué es lo que hay escondido? ¿Qué es que en los grupos siempre meten a Edwin y a nadie le gusta trabajar con Edwin? Pues saque a Edwin del trabajo, punto. No le podemos meter corazón a la razón. Analicemos cuál es la situación, hagamos las modificaciones, pero esto tiene que funcionar. Esto es con personas para personas, pero hay personas que son un obstáculo, entonces tratemos de ponerla en un lado donde no nos impida, y hay otras personas que no tienen muchas capacidades, pero todo el mundo lo ama, lo adora y trabajan muy bien, pues entonces tráigalo, aproveche la cultura y trabaje con la cultura y aprendamos a manejar la cultura de lo que no se ve. Y la intervención, no me voy a demorar mucho en esto, es ajustar la estrategia, actualizar los procedimientos, comunicar los resultados. Si nosotros hacemos todo esto de una manera organizada, sistemática y sistémica, podemos producir innovaciones. No se asusten con la ISO. ¿Cómo se mide la innovación? Se mide en cada una de las etapas que ustedes implementen. Si cada etapa no está medida, no la podemos mejorar. Y si no la mejoramos, nos estancamos. Si una parte del sistema no funciona, el sistema fracasa. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado que la implementación sea medida. Beneficios, todos los que quieran. Beneficios es innumerables e incontables. Mejoramos la sociedad, mejoramos la empresa, mejoramos el bienestar de los empleados, mejoramos la sostenibilidad, creamos nuevos productos, creamos nuevos servicios, nuevos modelos de negocio, etcétera, etcétera. La innovación funciona si es trabajada desde la parte disciplinada y desde la parte organizada, motivando a las personas para que los creativos hagan lo que tengan que hacer, los de contabilidad hagan lo que tengan que hacer, los de operación hagan lo que tengan que hacer, porque en la innovación toda la empresa trabaja, no es un equipo de innovación. Hay un equipo que coordina las actividades de la organización, pero toda la organización se mete y toda la organización contribuye. Aquí como regalo, ahorita les vamos a compartir este link en el chat. Lo voy a pegar de una vez. Es una autoauditoría que tenemos en TDM para que ustedes hagan y contesten con el corazón en la mano. Esto lo hago, esto no lo hago, esto lo tengo, esto no lo tengo. Son 80 preguntitas, son 70 preguntas. Y al final, 1 o 2 días después de que lo contesten, van a recibir un autodiagnóstico donde les dicen a ustedes cómo está su sistema de innovación. Pero más allá del diagnóstico que les llegue, es que ustedes mismos, mientras van contestando, van diciendo, oiga, sí, yo no hago esto, yo no hago esto, esto sí lo hago, esto no lo hago, esto sí, necesito ayuda con esto, de verdad que no tenemos liderazgo, de verdad que no tenemos estrategia, no sé ejecutar un proceso de innovación, de dónde saco las ideas, cómo las valido, cómo las filtro, sé de agilismo, pero igual no me funciona. Entonces, evalúense y el tiempo se pasa muy rápido. Quería hablar más, pero no puedo. Ya Siri me está haciendo señas. Entonces, espero vernos pronto, espero que podamos charlar, que a mí me gusta mucho hablar de innovación y de procesos. Y les doy, ya Siri, te dejo para que tú termines. Les voy a pegar este link. Voy a cancelar mi pantalla compartida para pegarles el link en el chat y lo pueden copiar de ahí. Teníamos por aquí algunas preguntas. Queremos mandarle un saludo a los alumnos de la maestra Melania Lamas, que están todos muy atentos. Saludos por acá. Y tenemos una pregunta de Sergio, en lo que ponemos el link en el chat y les platico un poco del curso que vamos a tener. Adelante. Buenas noches, saludos desde Perú, Sergio Ayala. Muchas gracias, ingeniero Edwin, Hola, excelente Sergio. la exposición. Me llamó la atención con lo que usted resaltaba acerca del liderazgo y la cultura de la organización. Las normas de la familia mencionan las capacidades de innovación, ¿no? Incluso lo definen en las 56.000. ¿Habrá alguna metodología para poder medir, digamos, diagnosticar el nivel de madurez respecto a estas capacidades de innovación que tendría cualquier organización? O sea, ¿hay algo
digamos, preestablecido que podamos recurrir? Pues mira que instrumentos preestablecidos, pues yo no conozco. O sea, nosotros tenemos los instrumentos de TDM y tenemos los instrumentos de Jimmy, que son los que trabajamos para medir sobre todo la eficiencia de liderazgo. Pero ahí hay una parte muy importante, Sergio, y te lo digo desde el corazón y desde la experiencia. Cuando tú ejecutas un instrumento de medición de impacto de liderazgo en una organización en solo cargos medios y cargos directivos, te llevas una sorpresa muy grande cuando los comparas con el instrumento que utilizas en la parte operativa. Cuando nosotros hacemos estas evaluaciones de impacto de liderazgo, lo hacemos al menos según el número de la empresa, de número de empleados, al menos en el 20% de los empleados. Porque si tú le preguntas a la parte directiva y a la parte de cargos medios de una organización, si hablamos de una organización grande, ¿cómo están en el liderazgo? Ellos te van a calificar entre 7 y 10 sobre 10. Pero muchas veces preguntas a la parte operativa y ellos están perdidos, no los conocen, no los escuchan, no saben qué es lo que quieren. Entonces acá lo importante no es tanto el instrumento, porque el instrumento lo podemos diseñar de acuerdo a la organización, sino es dónde aplicas el instrumento y a lo que quieres llegar, ¿sí? Porque cuando a uno lo contratan muchas veces, el líder que lo contrata, él quisiera como reforzarse de que yo soy buen líder y no le gustan mucho las noticias que uno les da de decir, mire, el 25% de los empleados ni siquiera han escuchado sus comunicados. Y la comunicación es parte del liderazgo. No hay motivación, no hay, no hay reconocimiento, no está la palmadita en la espalda. La gente trabaja porque le consignan a final de mes, pero no haría un sacrificio por la organización. Entonces, las preguntas nosotros las diseñamos en los instrumentos de acuerdo a la realidad de lo que vemos en las entrevistas iniciales. Siempre partimos antes de elaborar el instrumento, Sergio, con una reunión de al menos 2 horas con cada uno de los líderes y empezar a entender cuál es el contexto y cuál es la cultura de la organización. Después de esa reunión de 2 horas con cada uno de ellos, tú ya te llevas una idea de cuál es el overall de la compañía y qué es lo que deberías preguntar. Pero por eso te digo que es importante que en cada empresa se haga de manera diferente, porque cada empresa es una cultura diferente. Y si encuentras un instrumento, adáptalo, no lo utilices como lo encuentres. Trata de mirar para qué lo quieres, porque depende de lo que tú quieras conseguir, es el instrumento que vas a utilizar. Correcto. Gracias. Dale, Sergio. Bien. Tenemos más preguntas por aquí. Tenemos una pregunta de Moisés Rodríguez que dice, Edwin, para implementar la ISO 56001-2024, ¿se requiere haber implantado algún otro estándar de ISO? Pues es mucho más fácil, si ya tienes la 9001, lo que te digo, ya tienes el 40% del proyecto ganado, porque ya hay un estudio de contexto, ya hay los mecanismos de evaluación, de mejora, procedimientos, es decir, que ya es más fácil la parte documental, por ejemplo, de armarlo. Pero si no hay otra ISO, no hay problema porque lo que te digo es según el approach. No se aproximen a la norma desde la 56.000 desde el checklist. Aproxímense desde la implementación de un sistema. Que si lo implementan de manera, o sea, en esas 4 etapas que yo les di, al terminar las 4 etapas, se van a dar cuenta que ya tienen la norma chequeada. Pues van a haber cosas que no van a cumplir por el tamaño, por ejemplo, pero no lleguen a la norma desde la norma, lleguen a la norma desde el fruto que quieren cosechar y ahí se les va mucho más suave el trabajo. Es súper importante también mencionar que muchas de las preguntas que están poniendo aquí en el chat también se van a contestar después con el curso de gerencia e innovación del que les vamos a hablar en un momento más, ¿verdad, Edwin? Sí, ahí ponle cuidado ¿cuál es la idea del curso? La idea del curso es enseñarles a implementar un sistema de gestión de innovación y voy a contestar la pregunta de Moisés. Depende, o sea, el sistema de innovación lo que nos dice es lo que debemos hacer, pero no nos dice cómo debemos hacerlo. Nos dice, por ejemplo, que tenemos que recoger ideas. Puede ser con design thinking, puede ser con co-creación, puede ser con modelos Canvas. No nos dice cómo lo hagamos, simplemente nos dice háganlo para que sea efectivo. Scrum o Agile, todo lo que sea agilismo funciona.
si no lo seguimos al pie de la letra, sino que adaptamos la metodología ágil a lo que sea. Lo bueno de la ISO es lo que yo les digo, no nos dice cómo hacerlo, nos dice qué debemos hacer. Y el cómo lo hago depende de cada organización. Hay organizaciones donde funciona, Scrum funciona muy bien, pero hay otras donde cuesta más trabajo implementarla. Entonces, de acuerdo a la cultura de cada organización, ustedes escogen qué técnica utilizan para llegar al entregable. Y no tanto al entregable, sino para que genere el resultado. Entonces, el curso, bueno, les va a llegar por correo la información. Vamos a estar trabajando sobre casos prácticos, sobre casos específicos. Vamos a hacer 3 profes más expertos invitados que nos van a hablar de la norma para poder terminar el curso al menos con un borrador de la norma para que ustedes sigan de ahí en adelante implementándola. Sí. Tenemos también una pregunta aquí antes de que se nos vaya el tiempo de Vic Duarte. ¿Qué casa de certificación ya está haciendo auditoría de esta norma? ¿Qué empresa certificadora? Ajá. Hasta donde yo sé, ninguna, porque la norma salió hace 15 días. Pero, ojo, la mayoría ya conoce la ISO 56002. ¿Qué es lo que pasa? Y se los digo desde mi punto de vista, y les hablo de Colombia, por ejemplo, y de España, pues porque conozco las dos. En Colombia era requisito cumplir con la NTC 5802 para poder acceder a recursos de regalías, es decir, a plata del Estado. El Estado te daba dinero siempre y cuando tú certificaras que tenías conocimientos de innovación bajo la norma técnica colombiana. Pasa lo mismo en España. Si tú tienes implementada la 16.000, la 166002, creo que es, se me pasa un cero, te daban puntos adicionales a la hora de pedir financiación y subvenciones del Estado. Al llegar la ISO, las normas propias de cada país, yo digo que en menos de 6 meses se cancelan porque todo el mundo va a pedir la 56.001. Entonces, ¿quiere recursos del Estado? Demuéstreme que sabe de innovación. ¿Y cómo se demuestra? Con una norma internacional. ¿Quiere hacer una alianza estratégica con Elon Musk? Demuéstrele a Musk que usted sabe innovar, porque si no, Musk pues, no va a trabajar con usted. Entonces es cuestión de un par de meses en que empiecen a certificarla y por eso lanzamos el curso ya. Es para que cuando se certifique la norma nosotros ya estemos listos. Ya solo es presente el papel, haga la preauditoría, cierre un par de brechas y arranque a trabajar. Bien. Tenemos dos preguntas más por acá. Marta escribió primero y ahorita le damos la palabra a Melania. Marta dice, hoy gestiono buenas prácticas e implemento la metodología de innovación en una empresa que recientemente está internacionalizándose en América Latina. ¿Qué tanto me puedes apoyar? ¿Qué tanto me puede apoyar este curso para acelerar este proceso? Pues yo creo que te sirve mucho porque lo que te digo, cuando uno se enfrenta a un proceso de internacionalización, lo que tiene que tener claro son los objetivos. O sea, ¿por qué lo hago y a qué me enfrento? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Y sobre todo ponerse esas metas reales. Cuando uno piensa en internacionalizarse, a veces se llena de sueños. Cuando uno va a la realidad del país es cuando se aterriza. Entonces, hacer una planificación con escenarios, de saber a lo que te vas a enfrentar al A, al B y al C, escenarios posibles, plausibles, y un par de jugadas en esos escenarios es lo que nosotros hacemos en planeación. Después de eso, tú miras a ver por dónde te puedes mover, empiezas a explorar aliados, empiezas a explorar formas. Acá lo que te quiero decir es que no podemos separar innovación del día a día de la organización. Lo que nosotros hacemos siempre es innovación. Lo que pasa es que no lo hemos estructurado. Y cuando alguien deja una empresa, la empresa sufre porque es que no se dejó el proceso estructurado. Entonces, innovación es gerencia, innovación es finanzas, innovación es proceso, innovación es todo, liderazgo, cultura. Entonces, te va a servir muchísimo, sobre todo para anticiparse a esos posibles obstáculos que vas a enfrentar en esos nuevos países a los que vas a llegar. Y la metodología te va a ayudar para eso. Ahora sí, Melania. Ay, hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte, saludarlos a todos. Bueno, por ahí pues siempre he comentado, he puesto en en la mesa cuando hablamos de innovación y todo eso, ya desde que llevamos ratito con esta cuestión, desde aprendiendo la metodología con las certificaciones, con el Instituto de de Innovación, y bueno, siempre me ha tocado ver
que en las empresas industriales, sobre todo automotrices, que van con el ISO TS, que van con las normas correspondientes a automotrices y sobre todo con la parte de manufactura y de ingeniería, precisamente en el camino del Lean Manufacturing, de Six Sigma, de que precisamente el área de innovación cae allí. Entonces se toma como únicamente esa parte directo en los procesos de producción y no permea al resto de la compañía como una cultura precisamente ya de innovación, una nueva etapa, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería la mejor forma de comunicar que precisamente la innovación hacia el futuro, el tema que estamos hablando ahora y ya vinculada con UNISO, es precisamente a generar esa cultura de innovación y que Lean y otras herramientas son solamente una partecita, ¿no? O sea, ¿cómo sería la mejor forma de comunicarlo para toda la organización? Mira, la comunicación, ¿cómo lo veo yo? Te voy a hablar de la parte automotriz en una empresa que nosotros trabajamos, eh, que era fabricante de todos los plásticos y tapicerías, o era, no, es la fabricante de todos los plásticos y tapicerías para automóviles. La innovación le va a interesar a toda la organización cuando las personas que están en cualquiera de los procesos o en cualquiera de las áreas sepa que se va a beneficiar de lo que está haciendo. Si lo ven como una carga, la comunicación ni la van a leer. Entonces, lo primero es llegar a la mente de la persona y decirle, mire, innovación no lo vamos a hacer para crear un nuevo producto o un servicio solamente, sino para mejorar su puesto de trabajo. Cualquier cosa que le sirva a usted para trabajar mejor, para estar más tranquilo, para ser más productivo y para que le queden más tiempo para irse para la casa con su esposa, con su esposo y con sus hijos, eso es innovación. Mejore el proceso, mejore el área donde usted está trabajando. Si usted, por ejemplo, hay algo que es muy cierto, y yo creo que Melania, tú te enfrentas a eso, y es que nosotros como seres humanos, nosotros creemos que hacemos las cosas bien hechas, y nosotros solo vemos los errores de los demás. Entonces, contabilidad son los que saben cómo se debería vender. Los de ventas saben cómo se debería producir. Los de producción saben cómo se debería facturar. Entonces la cosa es simple, como los equipos son interdisciplinarios, pues cuáles son las ideas que producción tiene de contabilidad, cuáles son las ideas que contabilidad tiene de comercial, cuál es la idea de comercial tiene de producción y empecemos a nutrirse de ese. Cuando la innovación se centra en una sola área, que es lo que pasa con la metodología Lean, por ejemplo, que es tan enfocada, se vuelve, no lo voy a decir elitista porque no es elitista la palabra, pero se vuelve muy segmentada, o sea, es la parte de producción con producción, eso es lo que no existe en innovación. Las mejoras en producción salen del departamento comercial porque es que el departamento comercial es el que está con el cliente y el cliente es el que está en contacto con comercial. Las mejoras de la parte comercial pueden salir de producción, o sea, ahí están los equipos interdisciplinarios. Está la parte de liderazgo y la parte de cultura es la parte del beneficio. Entonces, eso es una jugada, o sea, a la gente hay que apostarle es con la cabeza, pero la cabeza de cada empresa es diferente, entonces por eso cada empresa tiene que tratarse de manera diferente. Pero hay que romper con el lean porque tiene que ser interdisciplinario. Y ahí te dejo lo que te hablaba de la empresa automotriz esta de plásticos y todo. Había una tarea muy repetitiva y había una señora que algún día llegó con un invento que le hizo el marido. Ella tenía que subir una vaina de plásticos y ponerla en otra cosa y estaba sufriendo de la espalda. Entonces el esposo y el hijo, que son ingenieros, le hicieron algún tipo de instrumento para disminuir el peso y que no le molestara tanto el músculo. El jefe la vio y dijo, ¿y eso que usted está usando qué es? Dijo, no, pues mi esposo me lo hizo para que yo no necesite tanto peso para subir esto acá. La señora se ganó como 6 meses de vacaciones porque esa misma maquinita se la pusieron a toda la línea de producción, disminuyeron en un 25% las... De hecho, es una locura. Entonces, cuando toda la gente de la organización se dé cuenta que una idea, por pequeña que sea, puede ser un gran proyecto, la gente se anima. Y ahí ya es comunicación, es olimpiadas de innovación, son premios, son retos. Nosotros manejamos la innovación del grupo Ayala en Filipinas, que es el grupo más grande de eso, y ellos hacen competencias anuales. Y el premio es
a los 5 mejores proyectos y a los que podamos monetizar, los mandan de vacaciones con su familia. Entonces, hay que jugar con todo. Usted se beneficia, yo me beneficio, usted gana, hay premios que le gusta, y se vuelve un juego. Esa es la parte creativa. Y después está la parte disciplinada. Pero si quieres lo discutimos después, Melania, porque es interesante. Yo toda la vida he trabajado en la parte automotriz Ujú. y, y hay maneras de hacer las cosas mucho mejor. Lo que pasa es que lo que tú tienes que pensar es cómo motivo a la gente para que quiera hacerlo. Y hay que saber motivarlo. Es el ser humano con el que estamos trabajando. Exacto. Ok, muy bien, muchas gracias. Vale. Bien, pues antes de continuar, nos quedan dos preguntas porque creo que ya con lo que acabas de decir contestaste la que había puesto David en el chat. Me gustaría compartirles rápidamente en pantalla, ya les puse también la liga en el chat sobre este curso del que estamos hablando justamente. Es un curso de gerencia e innovación. Claro que vamos a contestar todas las preguntas, no crean que nos vamos a ir sin contestarlas. Em, Aquí tenemos esta landing page donde viene toda la información y tienen aquí la liga de registro. Este curso va a ser de 24 horas, son 8 sesiones. Inicia el 29 de octubre de 2024, es decir, ya prontito, en 3 semanas más o menos. Em, este curso va a ayudar pues con muchísimos detalles que ha estado mencionando Edwin. Justamente todo lo que ha mencionado en esta masterclass lo vamos a ver con mucho más profundidad. Vamos a hablar de la introducción y el contexto de la ISO. Vamos a hablar en profundidad de lo que es el liderazgo, la cultura de innovación, qué implica la estrategia, cómo hacer la planificación, cómo se lleva a cabo el proceso, gestionar recursos y gestionar capacidades, que es algo que a veces no tomamos en cuenta, y toda la parte de medición del desempeño. Y tenemos una sorpresa para todos ustedes. Si, si les interesa participar en este curso y se animan a participar en él, tenemos un 30% de descuento en el precio original, pero solo si se inscriben entre hoy y el lunes. Les vamos a compartir un código que ustedes van a poder utilizar para inscribirse. Les voy a mostrar cómo utilizar este código. El código es Masterclass. El precio normal de este curso es de 4,524 pesos mexicanos, pero tenemos un código de promoción que es Masterclass con mayúsculas y lo podemos aplicar para tener un 30% de descuento y nos queden 3,166. Sí, nos inscribimos entre hoy y el próximo domingo a las 23 horas con 59 minutos. Y bueno, también obviamente tenemos descuento para empresas, para grupos, para estudiantes, así que también si necesitan esta información, les voy a dejar también aquí en el chat mi correo electrónico para que puedan entrar en contacto conmigo. Y ahora sí, vámonos con las últimas dos preguntas, si les parece bien. Dice por aquí, Moisés nos dejó, Edwin, bajo tu experiencia, en caso de que la organización ejecute la guía COTEC con algunas herramientas de Design Thinking, ¿qué tan fácil será engranar la ISO 56001-2024 para mejora continua y producción por calidad? Yo creería que tienes como un 30 o 40% ganado ya. Habría que ver qué tanto lo tienes maduro. Todo, por ejemplo, Cotec se basa y todos los que miden la innovación y tienen sus publicaciones y son estas organizaciones se basan en Oslo. Y de ahí salió la 16.000, la 58.000 y de ahí salió toda la familia 56. Es decir, que siempre hemos hablado de lo mismo. Lo que pasa es que las definiciones cambiaban, salían procesos nuevos, etcétera, etcétera. Entonces, la ISO lo que nos da es un estándar en donde todos vamos a hablar exactamente de lo mismo y vamos a utilizar las mismas palabras para referirnos a lo mismo. Design Thinking es una técnica. Luego, como técnica la puedes aplicar de manera libre. Lo mismo si utilizaras Business Model Canvas. Entonces,
si ya tienes experiencia en la aplicación de Design Thinking, la parte de procesos ya la tienes cubierta, que es una de las partes que uno más demora en implementar y sobre todo más demora lo que decía Melania, en comunicar y en que la gente se capacite en el proceso. Si tú ya tienes Design Thinking implementado, pues ya tienes 45% de la comunicación y de la apropiación de conocimiento hecha. En mejora continua, sí no te puedo decir porque tendría que revisar cuáles son los KPIs que tú tienes. Y no solo los KPIs, sino los indicadores del KPI. Hay empresas, y yo me enfrenté a una universidad que tenía 650 indicadores. Es decir, No, que los pues, profesores trabajaban más para cumplir indicadores que para enseñar a los estudiantes. Entonces, para decirte cómo sería tu mejora continua, había que mirar desde la luz de riesgo y el impacto, qué tanto los indicadores sí le pegan a lo que tú tienes, pero con lo que estás haciendo yo creo que ya tienes mucho ganado. Entonces vas por buen camino. Ahí hablamos. Y la otra, empresas de servicios. Es exactamente igual. Una empresa de servicios para ejecutar la ISO tiene proceso, tiene cliente, tiene stakeholders, tiene todo. O sea, lo único que se difiere es que no es tangible el producto, es un intangible, pero tenemos que medirlo, tenemos que cuantificarlo. Es exactamente la misma implementación en el mismo checklist. Cambia es culturalmente cómo esté la empresa al interior, pero se aplica la ISO de la misma manera que aplicaste la 9001 en una empresa de producción de bienes y servicios tangibles que en una empresa de bienes y servicios de servicios intangibles. O sea, no cambia nada, y no es más complicada en una que otra, es igual. Acá lo que yo les digo, les insisto, el éxito de la implementación de la ISO es que no se acerquen a la ISO desde la ISO. Acérquense desde una metodología que les permite implementar la innovación y ahí van verificando ISO. Porque si no, yo quisiera mandarles de regalo la foto del Valle de la Desesperación para que la imprimen y la pongan en su oficina. No entren ahí porque se van a enloquecer y van a enloquecer a las personas que trabajan con usted. Háganlo de manera metodológica, que la gente sepa que lo está haciendo para ganar, no porque los están obligando a hacerlo, porque si no entramos perdiendo. ¿Más preguntas? No. Pues ha sido un gusto, un placer. Espero verlos a todos en la clase. Los profes que van a estar conmigo son mejores profes que yo, entonces van a estar muy bien atendidos. ¿Qué más decimos, Siri? pues saludos otra vez a los alumnos de la maestría de la profesora Melania Lamas. Están todos muy atentos, ya los vimos. Y pues de verdad, un gusto, un placer tenerlos aquí. Recuerden que tienen su código de descuento por haber asistido a esta masterclass. No lo dejen ir, no lo desperdicien, realmente vale muchísimo la pena. Es un curso que le va a cambiar la vida no solo a ustedes, sino a sus empresas. Así que sin más, pues les agradecemos estar aquí. Vale, Ah, muchas por gracias. aquí Bendiciones. Cuídense mucho. Muchas quedó una gracias. pregunta. Search nos mandó una pregunta así, ya derrapándose. Dice, ¿qué tiempo aproximado se implementa esta norma versus una metodología del Gini? Search más o menos lo mismo, o sea, es que las metodologías no es que difieran mucho. La metodología de Jimmy, tú sabes que es muy estructurada para llegar a la ISO y tú llegas a la ISO a través de la metodología de Jimmy. Nosotros no estamos ofreciendo una metodología como lo ofrece Jimmy. Nosotros no te vamos a decir cómo lo hagas. La diferencia de nosotros con Jimmy, por ejemplo, es que Jimmy tiene una estructura para recoger ideas y te propone cómo hacer un mapa de oportunidades. Nosotros te decimos si tú lo haces con Design Thinking, síguelo haciendo con Design Thinking. Es decir, nosotros no te vamos a decir qué utilizar, sino cómo aprovechar lo que estás haciendo para llegar al entregable. Y entonces, y el tiempo no, pues hermano, ¿qué te comento yo? Es que eso depende tanto es de quién lo haga. Si yo te digo te demoras 3 meses y resulta que tu equipo no tiene tiempo, pues quedó mal. O si te digo que te demoras 6 y en tu equipo trabajan unas lumbreras de pilos que lo hacen en 2. Entonces el tiempo es tan subjetivo en esto,
Sobre todo depende de la disciplina que cada uno le ponga. Y lo que decía Melania, los canales de comunicación que ustedes utilicen cuando lo están utilizando. Entonces, no, lo del tiempo no, no sé cómo decirte, el tamaño de la empresa. Hay muchas cosas Muy, que no se compromete uno con un número. muy bien, Edwin. Muchísimas gracias. Vale, Sergio. Pues muchísimas gracias a todos. Un placer tenerlos aquí y esperamos verlos muy pronto en este curso. Cuídense mucho y que tengan linda noche. Hasta luego.